Mi hija firmó unos papeles sin leerlos. Y al día siguiente me dijeron que me quitaban una pierna. Esas fueron las palabras exactas del doctor Miranda cuando entré a su consulta aquella mañana de octubre. Los ojos se me nublaron, no por las lágrimas, sino por la rabia pura que me subió desde el estómago. Miré a Esperanza, mi hija de 42 años, sentada ahí como si nada, revisando su teléfono con esas uñas largas pintadas de rosas shocking que tanto me molestaban. ¿Cómo que sin leerlos?, le grité. El doctor carraspeó incómodo. Señora Remedios, su hija es su tutora legal desde que usted tuvo el accidente cerebrovascular el año pasado. Ella autorizó el procedimiento después de revisar su historial médico. Esperanza ni siquiera levantó la vista. Siguió escribiendo en ese maldito aparato, los dedos moviéndose como arañas sobre la pantalla. La conocía demasiado bien. Cuando se ponía nerviosa, siempre hacía lo mismo. Fingir que estaba ocupada para no dar la cara. ¿Y desde cuándo una diabetes avanzada requiere amputación inmediata?, pregunté, clavando mis ojos en el médico. Hace 6 meses me dijiste que con tratamiento podíamos controlarla. El doctor Miranda se acomodó los lentes y suspiró. Su condición se ha deteriorado significativamente. La gangrena comenzó a extenderse más rápido de lo esperado. Si no actuamos ahora, mentira. La palabra salió de mi boca como un escupitajo. Mis piernas están perfectas. Camino todos los días al mercado, subo las escaleras de mi casa, bailo los domingos en el patio con la música de Rocío Dúrcal. Esperanza finalmente levantó la cabeza. Tenía esa expresión que yo conocía desde que era niña, cuando me mentía sobre las calificaciones o sobre dónde había estado hasta tarde. Los ojos entrecerrados, los labios apretados, como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo. Mamá, ya no puedes cuidarte sola. Es por tu bien. Por mi bien. Esas 3 palabras me atravesaron como cuchillos. Las había escuchado tantas veces en los últimos meses que ya las tenía grabadas en el alma. Por tu bien, mamá, mejor vente a vivir conmigo. Por tu bien, mamá, ya no manejes el carro. Por tu bien, mamá, déjame manejar tus finanzas. Y yo, como una idiota, había cedido en todo. Después del pequeño derrame cerebral que tuve el año pasado, pensé que era normal que mi hija quisiera cuidarme. ¡Qué ingenua fui! Quiero ver los análisis, exigí. El doctor intercambió una mirada rápida con Esperanza. Fue apenas un segundo, pero lo vi. 58 años de vida no pasan en vano. Aprendes a leer entre líneas, a detectar las mentiras antes de que salgan de la boca de la gente. Los resultados están aquí, dijo él, mostrándome una carpeta llena de papeles que no significaban nada para mí. Números, gráficas, términos médicos que sonaban aterradores, pero que podrían haber sido inventados en ese momento. Quiero una segunda opinión. Mamá, no tenemos tiempo para... Comenzó Esperanza, pero la interrumpí. ¿No tenemos tiempo o no tienes dinero? La miré directamente a los ojos. Porque esto huele a seguro médico, hija. Huele a dinero fácil. Se puso roja como un tomate. ¡Bingo! No digas tonterías. ¿Crees que yo sería capaz de... ¿De qué? ¿De vender a tu madre por unos pesos? Me levanté de la silla con más energía de la que había sentido en meses. Sí, creo que serías capaz. Lo que no entiendo es por qué. El doctor Miranda se aclaró la garganta otra vez. Señoras, creo que deberían discutir esto en privado. Yo les daré unos minutos. Salió del consultorio dejándonos solas. El aire se volvió denso, como antes de una tormenta. Esperanza guardó el teléfono en su bolsa, una bolsa carísima que yo le había regalado para su cumpleaños, por cierto, y me miró con esa cara de víctima que siempre ponía cuando la descubrían en algo malo. Mamá, tienes que confiar en mí. ¿Confiar? Me reí, pero no era una risa alegre. Era el sonido que hace el cristal cuando se quiebra. Como cuando confié en ti para que manejaras mi cuenta del banco.
como cuando confié en ti para que vendieras la casa de tu abuela y guardaras el dinero para mí. Se quedó callada. Eso me confirmó todo lo que necesitaba saber. ¿Cuánto, Esperanza? ¿Cuánto vale mi pierna? No es lo que piensas. ¿Cuánto? Su voz salió como un susurro. 250,000 pesos. Pero mamá, yo no... Me senté otra vez. No porque quisiera, sino porque las rodillas me fallaron. 250,000 pesos. El seguro médico pagaría esa cantidad por una amputación médicamente necesaria, y mi querida hija recibiría una comisión por ser mi tutora legal y aprobar el procedimiento. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije, y esta vez sí se me quebró la voz. No es el dinero, no es ni siquiera que quieras cortarme la pierna como si fuera un pedazo de carne vieja. Es que después de todo lo que hice por ti, después de criarte sola cuando tu papá se largó, después de trabajar doble turno para que estudiaras, después de darte todo lo que tenía, me veas como un estorbo. Esperanza empezó a llorar, pero yo ya no sentía lástima por ella. Las lágrimas de cocodrilo no funcionan cuando tienes 58 años y has llorado lágrimas verdaderas. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no me he dado cuenta de que la casa donde supuestamente vivo ahora está a tu nombre? ¿De que mi cuenta del banco está vacía y la tuya llena? ¿De que cada médico al que me llevas es amigo tuyo o le debes favores? Se limpió los mocos con un pañuelo que olía a perfume caro. Otro regalo mío, seguramente. Mamá, yo solo quiero lo mejor para ti. La casa está a mi nombre para protegerla de los impuestos. El dinero lo estoy invirtiendo para que rinda más. Y los médicos son los mejores en su campo. Los mejores en su campo de estafar a viejitas, querrás decir. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Esperanza se aferró a mi brazo. ¿A dónde vas? No puedes irte así. El doctor dice que si no te operan hoy, el doctor dice lo que tú le pagas para que diga. Me solté de su mano con una fuerza que no sabía que tenía. Y yo me voy a casa. A mi casa. La que todavía está a mi nombre, aunque tú no lo sepas. ¿De qué hablas? La casa de la colonia Morelos ya no es tuya. Yo la vendí para pagar tus deudas, lo sé. Pero resulta que nunca te conté de la casita que me dejó tu tía Dulce en Santa María. Pequeña, pero mía. Y ahí es donde voy a ir mientras decido qué hacer contigo. La cara que puso fue todo un poema. Por primera vez en meses, fui yo la que sabía algo que ella no. La casita de tía Dulce olía a humedad y a recuerdos viejos cuando abrí la puerta aquella tarde. Llevaba 10 años cerrada desde que murió mi hermana, pero estaba tal como la recordaba, pequeña, sencilla, con esa cocina de azulejos azules que siempre me había gustado y el patio trasero donde crecían los jazmines sin que nadie los cuidara. Me senté en la única silla que no tenía polvo, la de mimbre que estaba junto a la ventana, y por primera vez en mucho tiempo pude pensar con claridad. Sin los gritos de los nietos de Esperanza, sin el ruido constante del televisor, sin las visitas de sorpresa de doctores que aparecían cada 2 días para revisar mi evolución. Saqué mi teléfono viejo, ese que Esperanza siempre decía que debería cambiar por uno más moderno, y marqué el número que tenía apuntado en un papel arrugado. Doctora Elena Vázquez, la diabetóloga que me había tratado antes de que Esperanza tomara control de mi vida médica. ¿Doctora Vázquez? Soy Remedios Salinas. Sí, la paciente de la diabetes. ¿Podría verme mañana? Es urgente. Al día siguiente estaba en su consultorio, el mismo donde había ido durante 5 años antes de que mi hija decidiera que necesitaba especialistas más actualizados. La doctora Vázquez era una mujer seria, de unos 50 años, con esas manos firmes que te dan confianza desde el primer momento. Señora Remedios, hace más de 1 año que no la veo. ¿Cómo está su diabetes? Le conté todo. Desde el supuesto empeoramiento súbito hasta la recomendación de amputación inmediata. La doctora fruncía el ceño cada vez más mientras yo hablaba. ¿Me permite examinarla? Se tomó su tiempo. Revisó mis pies centímetro por centímetro,
Midió la circulación, probó mi sensibilidad con esas pequeñas agujas que parecen alfileres. Después me pidió que caminara, que me pusiera en puntas de pie, que hiciera algunos ejercicios sencillos. Señora Remedios, dijo finalmente, quitándose los guantes, usted no tiene gangrena. Las palabras flotaron en el aire como burbujas de jabón. ¿Cómo? Su diabetes está controlada, mejor que hace un año, de hecho. Los niveles de azúcar están dentro del rango normal, no hay signos de infección, la circulación es buena. Quien le dijo que necesitaba una amputación inmediata le mintió descaradamente. Sentí que me quitaban un peso de encima, pero al mismo tiempo me invadió una rabia que no había sentido nunca. Una cosa era sospechar que tu hija te está robando. Otra, muy diferente, era confirmar que está dispuesta a mutilarte por dinero. ¿Podría darme todo esto por escrito?, pregunté. Por supuesto, y le recomiendo que presente una denuncia. Esto no es solo negligencia médica, es intento de fraude al Seguro Social y, perdóneme que se lo diga tan crudo, intento de lesiones graves. Salí del consultorio con una carpeta llena de análisis reales, dictámenes médicos legítimos y la dirección de un abogado especializado en fraudes médicos. Pero sobre todo, salí con algo que había perdido en los últimos meses: la certeza de que mi instinto no me había fallado. De camino a casa de Esperanza, porque sí, tenía que confrontarla, paré en una cafetería para organizar mis ideas. Pedí un café con leche y una concha como hacía cuando era joven y necesitaba pensar en problemas importantes. El mesero, un chico que parecía de la edad de mis nietos, me sonrió con simpatía. ¿Todo bien, señora? Todo perfecto, hijo. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Y era cierto. Por primera vez en meses me sentía como yo misma. Remedios Salinas, la mujer que había criado 5 hijos sola, que había trabajado de costurera durante 30 años para sacar adelante a su familia, que había sobrevivido a la muerte de su esposo, a la pobreza, a los desprecios de la gente que creía que una mujer sin estudios no valía nada. No era una viejita indefensa, era una superviviente. Marqué el número de Esperanza. «Mamá, ¿dónde estás? Estoy preocupadísima. El doctor Miranda dice que si no regresas hoy...» «El doctor Miranda puede irse al diablo», la interrumpí. «Y tú también». Silencio del otro lado de la línea. Acabo de salir del consultorio de la doctora Vázquez. ¿Sabes lo que me dijo? Que mis piernas están perfectas, que mi diabetes está controlada, que quien me recomendó una amputación es un mentiroso o un incompetente. Más silencio. ¿No tienes nada que decir, Esperanza? Mamá, esa doctora está desactualizada. Los nuevos protocolos médicos no incluyen mentirle a una paciente sobre su estado de salud para robarle su seguro médico. ¿De qué hablas? Yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca planeaste cobrar una comisión por aprobar mi amputación? ¿Nunca hiciste un trato con el doctor Miranda para dividirse el dinero del seguro? ¿Nunca pensaste que era más fácil cortarme la pierna que conseguir el dinero de otra manera? Esta vez el silencio fue tan largo que pensé que había colgado. «Mamá, aquí estoy». ¿Cómo supiste? Ahí estaba, la confesión que necesitaba. Porque soy tu madre, Esperanza. Te conozco desde antes de que nacieras. Sé cuándo mientes, sé cuándo tienes miedo, sé cuándo estás haciendo algo malo. Y sobre todo, sé que no eres tan inteligente como crees. Mamá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Mañana por la mañana voy a presentar una denuncia penal contra ti y contra tu amigo el doctor. Por fraude, por intento de lesiones graves, por abuso de confianza, por todo lo que se le ocurra al abogado. No puedes hacer eso. Soy tu hija. Precisamente por eso es tan grave lo que hiciste. Colgué el teléfono y me terminé el café. Tenía sabor a libertad. Esa noche en la casita de tía Dulce no pude dormir. No por nervios o por miedo, sino porque tenía la mente trabajando a 1000 por hora, como una máquina de coser en manos expertas. Planes,
estrategias, movimientos de ajedrez que había aprendido a jugar sin darme cuenta a lo largo de 58 años de vida. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Esperanza, por supuesto. Mamá, no contestaste mis llamadas de anoche. Estaba ocupada. Necesitamos hablar, en persona. Perfecto. Te veo en el despacho del licenciado Herrera a las 10. Ya tengo cita. ¿Licenciado Herrera? ¿Para qué? Para que me asesore sobre cómo proceder legalmente contra mi hija que quiso mutilarme por dinero. Colgué antes de que pudiera responder. Tenía cosas más importantes que hacer que escuchar sus lamentos. El licenciado Herrera resultó ser un hombre de unos 60 años, con esa paciencia infinita que desarrollan los abogados que han visto de todo en su carrera. Revisó todos mis documentos con una meticulosidad que me recordó a mi madre cuando revisaba las cuentas del gasto familiar. Señora Salinas, dijo finalmente, esto es más grave de lo que pensé inicialmente. No solo tenemos fraude al seguro médico, sino también apropiación indebida de bienes, falsificación de documentos y abuso de vulnerabilidad. Su hija podría enfrentar varios años de cárcel. ¿Cuántos años? Entre 5 y 10, dependiendo de lo que podamos probar. Pensé en los nietos que no verían a su madre durante años, en el yerno que, estaba segura, no sabía nada de los planes de su esposa, en las navidades vacías, en los cumpleaños sin celebrar. Y si ella devuelve todo lo que robó, eso podría considerarse como atenuante, pero no eliminaría los cargos. El intento de lesiones graves es delito grave, señora. Entiendo. Salimos del despacho con una estrategia clara. Primero, recopilar todas las pruebas posibles. Segundo, presentar la denuncia penal. Tercero, iniciar el proceso de recuperación de mis bienes. Y cuarto, asegurarme de que el doctor Miranda pagara por su participación en el fraude. Pero yo tenía mi propio plan paralelo. Esa tarde fui a la casa donde había vivido los últimos meses, la que Esperanza había puesto a su nombre para protegerla de los impuestos. Sabía que ella estaría en el trabajo, así que usé las llaves que todavía tenía para entrar. La casa estaba tal como la había dejado, excepto por una cosa. Mi cuarto estaba lleno de cajas, cajas con mis cosas, mis recuerdos, mi vida entera empacada como si ya estuviera muerta. Abrí una de ellas y encontré las fotos de mi boda, los certificados de nacimiento de mis hijos, las cartas que me escribía mi esposo cuando trabajaba fuera de la ciudad. En otra caja estaban mis joyas. Pocas, pero con valor sentimental enorme, los aretes de perlas que me regaló mi madre para mi primera comunión, el anillo de compromiso que había guardado después de que muriera mi esposo, la pulsera de oro que me dieron mis hijos cuando cumplí 50 años. Esperanza las había empacado como si fueran cachivaches viejos. Pero lo que más me dolió fue encontrar en el fondo de una caja mi álbum de fotos familiar. Las había organizado yo misma durante años. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Ahí estaba Esperanza de bebé, dando sus primeros pasos en su graduación de secundaria, el día de su boda, cargando a su primer hijo. Ahí estaba nuestra historia familiar completa, empacada para desaparecer. Me senté en el suelo de mi antiguo cuarto y lloré por primera vez en mucho tiempo. No lloré por la traición, esa ya la había procesado. Lloré por la pérdida, por la hija que había criado con amor y que se había convertido en una extraña, por los años que habíamos perdido en esta guerra que ella había empezado, por la familia que se había roto y quizás nunca se arreglaría. Pero después de llorar hice algo que no había hecho en meses. Me enojé de verdad. Saqué mi teléfono y llamé a cada uno de mis otros hijos. Roberto, soy tu mamá. Sí, ya sé que hace tiempo que no hablamos. Necesito que vengas a la casa de tu hermana. No, no es una emergencia médica. Es una emergencia familiar. Una por una, hice las mismas llamadas. Roberto, el mayor, que trabajaba como mecánico en el otro lado de la ciudad. Carmen, mi segunda hija,
que se había casado con un policía y vivía en Guadalajara. José Luis, el tercero, que tenía un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos. Y Marisela, la más joven, que trabajaba como enfermera en el Hospital General. Les dije que vinieran todos, que teníamos que hablar de Esperanza y de lo que había hecho, que era hora de que supieran la verdad. Para las 6 de la tarde estaban todos reunidos en la sala de la casa que había sido mía. Esperanza llegó corriendo desde su trabajo, con esa cara de pánico que ya se le estaba volviendo permanente. ¿Qué es esto? ¿Una intervención? Es una reunión familiar, dije con calma. Algo que no hemos tenido en mucho tiempo. Roberto, que siempre había sido el más directo de mis hijos, fue straight al grano. Mamá nos contó lo que hiciste, Esperanza. ¿Es cierto que querías que le cortaran la pierna por dinero? Esperanza se puso roja y empezó con sus excusas habituales, pero Carmen la interrumpió. No queremos oír tus justificaciones. Queremos saber si es cierto o no. Es más complicado de lo que parece. Es un sí o un no, dijo José Luis. ¿Planeaste o no estafar al seguro médico usando la salud de nuestra madre? Esperanza se quedó callada. Esa fue respuesta suficiente. Marisela, que como enfermera entendía mejor las implicaciones médicas, fue la más dura. ¿Tienes idea de lo que es una amputación para una persona de la edad de mamá? ¿Del trauma físico y psicológico? ¿De las complicaciones que puede tener? No estabas jugando con dinero, estabas jugando con su vida. Yo nunca quise hacerle daño. ¿Ah, no? Me levanté y la miré directamente a los ojos. Entonces, ¿qué querías hacer? ¿Cortarme la pierna por diversión? Lo que siguió fueron 2 horas de la confrontación más dura que había tenido en mi vida. Mis otros hijos descubrieron, uno por uno, todos los detalles del plan de Esperanza. La venta de mi casa sin mi conocimiento real, el vaciado de mi cuenta bancaria, los médicos comprados, el seguro médico fraudulento. Pero también descubrieron algo más, que durante años Esperanza les había mentido sobre mi estado de salud para mantenerlos alejados. Les dije que mamá estaba bien, que no necesitaba visitas frecuentes porque yo me hacía cargo de todo, confesó finalmente. No quería que se metieran en mis asuntos. ¿En tus asuntos? Carmen se levantó de la silla. ¿Desde cuándo el cuidado de nuestra madre son tus asuntos privados? Desde que ustedes desaparecieron cuando murió papá y me dejaron sola con toda la responsabilidad. Ahí estaba, la verdad que llevaba años guardada en el corazón. Esperanza, dije suavemente, después del funeral de tu papá, cada uno de tus hermanos me ofreció venir a vivir con ellos. Cada uno. Yo elegí quedarme contigo porque eras la que parecía necesitarme más. Porque acababa de divorciarte y tenías 2 niños pequeños. Porque pensé que podíamos ayudarnos mutuamente. Se quedó callada otra vez. Pero tú convertiste mi ayuda en tu oportunidad de negocio. En lugar de cuidarme, me viste como una fuente de ingresos. En lugar de tratarme como tu madre, me trataste como tu posesión. Roberto se acercó a Esperanza. Tienes 3 opciones. Primera, devuelves todo lo que le robaste a mamá, la casa, el dinero, todo, y rogamos que no te mande a la cárcel. Segunda, no devuelves nada y te enfrentas a las consecuencias legales. Tercera, desapareces de nuestras vidas para siempre. No pueden hacer esto. Claro que podemos, dijo Marisela. Somos una familia. Y las familias se protegen entre sí de las personas que las lastiman, aunque esas personas sean familia también. Esperanza se fue esa noche sin decir palabra. Pero al día siguiente, el licenciado Herrera me llamó para decirme que había recibido una llamada de un notario. Esperanza quería firmar todos los documentos necesarios para devolver la casa a mi nombre y transferir de vuelta el dinero que había tomado de mi cuenta. ¿Y qué le dijo usted?, pregunté. Que era un buen comienzo, pero que eso no cancelaba la denuncia penal. El fraude al seguro médico sigue en pie. Perfecto. 6 meses después, estaba sentada en la misma silla de mimbre de la casita de tía Dulce. Pero esta vez no estaba sola. Carmen había venido a visitarme desde Guadalajara
y estaba ayudándome a plantar nuevos jazmines en el patio trasero. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras movía la tierra con una pequeña pala. Tranquila, respondí, y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, tranquila. La denuncia penal había procedido. El doctor Miranda había perdido su licencia médica y enfrentaba cargos por fraude. Esperanza había aceptado un acuerdo con la fiscalía. 2 años de cárcel con suspensión condicional, 200 horas de servicio comunitario y la obligación de resarcir completamente los daños económicos. Pero más importante que la justicia legal era la justicia personal que había encontrado. ¿Extrañas a Esperanza?, me preguntó Carmen. Pensé la respuesta cuidadosamente. Extraño a la Esperanza que yo creía que era, a la hija que pensé que había criado, pero esa persona quizás nunca existió realmente, o se perdió por el camino sin que yo me diera cuenta. Carmen asintió. Los niños preguntan por ti, quieren conocer a su abuela verdadera, no la versión que les contaba su mamá. ¿Y Esperanza qué dice? Al principio se opuso, decía que los estábamos poniendo en mi contra, pero Roberto fue muy claro, o les permite tener una relación contigo, o perdería también la custodia compartida que acordó con su exesposo. Me reí. Roberto siempre había sido bueno para encontrar las soluciones prácticas. ¿Sabes qué es lo más triste de todo?, le dije a Carmen mientras plantábamos el último jazmín. No es que Esperanza haya intentado robarme o mutilarme, es que durante todos esos meses yo realmente creí que estaba perdiendo la cabeza, que mi diabetes había empeorado tanto que necesitaba que alguien más tomara las decisiones por mí, que era una carga para mi familia. Pero nunca fuiste una carga, mamá. Lo sé ahora. Pero entonces me sentía tan inútil, tan dependiente. Había perdido la confianza en mi propio juicio. Carmen dejó la pala y me tomó de las manos. Tenía las manos sucias de tierra, pero cálidas y firmes. ¿Y ahora cómo te sientes? Como yo misma otra vez, como Remedios Salinas, no como la mamá de Esperanza, o la viejita enferma, o la paciente que necesita supervisión, solo como yo. Esa tarde, después de que Carmen se fuera, me quedé un rato más en el patio viendo crecer los jazmines. Pensé en todas las cosas que había aprendido en estos meses terribles. Había aprendido que la edad no te vuelve automáticamente vulnerable, pero que la confianza ciega sí. Había aprendido que a veces las personas que más amas son las que más pueden lastimarte, pero también que el amor verdadero sobrevive a las traiciones. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderte, para levantarte, para recuperar tu vida. Y había aprendido algo más importante, que la venganza más dulce no es lastimar a quien te lastimó, sino recuperar lo que creías que habías perdido para siempre. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Señora Remedios, soy la doctora Patricia Morales del Hospital General. Su hija Marisela me dio su número. Estamos organizando un programa de apoyo para adultos mayores que han sido víctimas de fraude familiar y nos gustaría invitarla a participar. ¿En qué consistiría? Principalmente en compartir su experiencia con otros adultos mayores que están pasando por situaciones similares. No como terapia, sino como, ¿cómo lo diría? Como testimonio de que se puede salir adelante. Lo pensé por un momento. La idea de hablar en público sobre lo que había pasado no me emocionaba especialmente, pero la idea de ayudar a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo. ¿Cuándo sería? El próximo martes a las 4 de la tarde, aquí en el hospital. Ahí estaré. Colgué el teléfono y sonreí. Tal vez mi historia servía para algo más que para enseñarme lecciones a mí misma. El programa de apoyo resultó ser más útil de lo que había imaginado. Conocí a 12 personas que habían pasado por experiencias similares, hijos que vaciaban las cuentas bancarias de sus padres, nietos que los convencían de firmar préstamos fraudulentos, cuidadores que abusaban de su confianza para robarles sus bienes. Pero también conocí a algo más valioso, a personas que habían encontrado la manera de reconstruir sus vidas después de la traición. Había una señora, Clemencia,
de 73 años, cuyo hijo le había robado la casa para pagar deudas de juego. Había un señor, don Aurelio, de 82 años, cuya nuera lo había convencido de firmar un poder notarial para después vender todas sus propiedades. Había una mujer, Esperanza, sí, se llamaba igual que mi hija, qué ironía, cuya hermana la había internado en un asilo sin su consentimiento para quedarse con su pensión. Todos teníamos algo en común. Habíamos confiado en las personas equivocadas, pero también teníamos algo más en común. Habíamos sobrevivido. ¿Sabe qué es lo que más me costó trabajo aceptar?, me dijo Clemencia durante una de nuestras reuniones. No fue perder la casa, fue aceptar que mi hijo es capaz de hacerme eso, que el niño que crié, al que le enseñé valores, al que abracé cuando tenía pesadillas, se convirtió en alguien que me ve como un objeto. Asentí. Entendía perfectamente esa sensación, pero después entendí algo, Mirna, continuó. Yo no fallé como madre. Él falló como hijo. Son cosas diferentes. Esas palabras se me quedaron grabadas durante semanas. Yo no había fallado como madre. Esperanza había fallado como hija. Un mes después del programa de apoyo, recibí una llamada inesperada. Era el yerno de Esperanza, Miguel. Señora Remedios, ¿podríamos hablar? Sé que no tengo derecho a pedirle nada después de lo que pasó, pero los niños la extrañan mucho. Quedamos de vernos en un café cerca del centro. Miguel llegó con ojeras y esa expresión de agotamiento que tienen los hombres cuando se dan cuenta de que no conocían realmente a la mujer con la que se casaron. No sabía nada, me dijo antes de que yo pudiera decir palabra. Esperanza me dijo que usted había tenido complicaciones con la diabetes y que necesitaba tratamiento especializado. Yo le creí. Nunca pensé que fuera capaz de... Lo sé. Lo interrumpí. Esperanza es muy convincente cuando quiere. Los niños preguntan por qué no los visita más. Esperanza les dice que usted está enojada con ellos, pero yo sé que no es cierto. No estoy enojada con los niños. Nunca podría estarlo. ¿Podría verlos? Yo podría traérselos los fines de semana. Esperanza no tiene por qué enterarse. Lo pensé cuidadosamente. Los nietos no tenían la culpa de las decisiones de su madre. Santiago tenía 8 años y Valeria tenía 6 cuando todo esto empezó. Ahora tenían 9 y 7, respectivamente. Habían perdido un año entero de relación con su abuela. ¿Ellos quieren verme? Sí, mucho. Santiago me pregunta cada semana cuándo va a volver la abuela que le enseñó a jugar dominó. Y Valeria todavía tiene el suéter que usted le tejió el año pasado. Lo usa todos los días. Se me hizo un nudo en la garganta. Tráemelos el sábado. El sábado por la mañana, Miguel llegó a la casita de tía Dulce con 2 niños que habían crecido más de lo que me esperaba. Santiago estaba más alto y había perdido algunos dientes. Valeria tenía el pelo más largo y efectivamente llevaba puesto el suéter rosa que le había tejido. Se quedaron un poco tímidos al principio, pero después de que les enseñé el patio y les conté sobre los jazmines que había plantado con su tía Carmen, empezaron a relajarse. «Abuela», me dijo Valeria mientras desayunábamos hot cakes en la cocina de azulejos azules, «mamá dice que estás enojada con nosotros». «No estoy enojada con ustedes, mi amor. Nunca podría estarlo. Entonces, ¿por qué no vienes a vernos?» Santiago, que siempre había sido más perceptivo que su hermana, me miró con esos ojos grandes que había heredado de su abuelo. ¿Es porque mamá hizo algo malo? No sabía qué responder. No quería mentirles, pero tampoco quería cargarlos con problemas de adultos. A veces, les dije finalmente, los adultos tenemos problemas que son difíciles de resolver, pero eso no significa que dejemos de querernos. ¿Tú quieres a mamá todavía?, preguntó Valeria. Esa fue la pregunta más difícil que me habían hecho en mucho tiempo. Sí, respondí después de un largo silencio. Quiero a mi hija, pero no me gusta lo que hizo. Y a veces, cuando alguien te lastima mucho, necesitas tiempo para sanar antes de poder estar cerca de esa persona otra vez. Santiago asintió como si entendiera perfectamente.
como cuando Valeria me quebró mi carro favorito y no quise jugar con ella durante una semana. Algo así, sonreí, pero más complicado. Pasaron la mañana conmigo. Jugamos dominó como en los viejos tiempos. Les enseñé a hacer agua de Jamaica. Les conté historias de cuando su mamá era pequeña, las historias bonitas, las que valía la pena recordar. Cuando Miguel vino a recogerlos por la tarde, Valeria me abrazó muy fuerte. ¿Podemos venir el próximo sábado? Sí, mi amor, pueden venir todos los sábados que quieran. Durante las siguientes semanas los niños se convirtieron en la mejor parte de mi semana. Miguel los traía religiosamente cada sábado y yo empecé a planear actividades especiales para esos días. Un sábado fuimos al parque, otro sábado hicimos galletas, otro más plantamos flores en macetas pequeñas para que se las llevaran a su casa. Poco a poco empezaron a contarme cosas sobre su vida cotidiana. Santiago me contó que le gustaba mucho la escuela, pero que a veces se sentía triste sin saber por qué. Valeria me confió que a veces tenía pesadillas y que extrañaba los cuentos que yo le contaba antes de dormir. ¿Por qué mamá llora tanto?, me preguntó Santiago un sábado mientras armábamos un rompecabezas. Me detuve con una pieza en la mano. ¿Llora mucho? Sí, sobre todo en las noches, cuando cree que no la escuchamos. Y a veces habla por teléfono y grita. Dice cosas como, lo siento mucho, y no sabía cómo arreglarlo. Valeria asintió. Y siempre pregunta si hemos hablado contigo, y cuando le decimos que vienes a vernos, se pone muy triste. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en meses, me permití pensar realmente en Esperanza como mi hija, no como la persona que me había traicionado. Pensé en la niña que había sido, tímida, insegura, siempre buscando mi aprobación. Pensé en la adolescente que había luchado con problemas de autoestima y que había tomado decisiones impulsivas cuando se sentía rechazada. Pensé en la mujer adulta que se había divorciado joven y que había cargado con la responsabilidad de criar 2 hijos prácticamente sola. No justificaba lo que había hecho, pero tal vez comenzaba a entender por qué lo había hecho. Al día siguiente llamé al licenciado Herrera. ¿Cómo va el caso penal? Bien, la audiencia final está programada para el próximo mes. Todo indica que se confirmará el acuerdo al que llegamos. ¿Y si yo pidiera retirar los cargos? Silencio del otro lado de la línea. ¿Está segura, señora Salinas? Después de todo lo que pasó. No estoy diciendo que vaya a hacerlo. Solo pregunto si podría. Legalmente sí, pero tendría que justificar muy bien sus razones. Y el doctor Miranda seguiría enfrentando cargos independientes. Entiendo. Colgué y me quedé pensando durante horas. ¿Qué quería realmente? ¿Justicia? Ya la había obtenido. Había recuperado mis bienes. Había demostrado mi inocencia. Había protegido a otras posibles víctimas del doctor Miranda. ¿Venganza? Durante meses había creído que sí, pero ahora ya no estaba tan segura. ¿Qué más quería? Quería que mis nietos crecieran en una familia que no estuviera destrozada por el rencor. Quería que Santiago dejara de preguntarse por qué las mujeres de su familia se lastimaban unas a otras. Quería que Valeria no creciera pensando que el amor viene acompañado de traición. Pero sobre todo quería respuestas. Quería entender cómo había llegado mi hija al punto de estar dispuesta a mutilarme por dinero. 3 días después, hice algo que no había hecho en casi un año. Llamé a Esperanza directamente. ¿Mamá? Su voz sonaba pequeña, como la de una niña asustada. Necesitamos hablar. ¿Hablar de qué? De todo. De lo que pasó, de por qué pasó, de qué vamos a hacer ahora. ¿Dónde? En mi casa, la de tía Dulce, el viernes a las 3 de la tarde. ¿Y si no quiero ir? Entonces seguiremos como hasta ahora, tú con tu culpa y yo con mi coraje. Y los niños en el medio, pagando por los errores de los adultos. Colgué sin esperar respuesta. El viernes llegó con una de esas tardes grises que parecen hechas para las conversaciones difíciles. Preparé café como siempre hacía cuando esperaba visitas, aunque esta vez no sabía si mi invitada vendría o no.
A las 3 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Esperanza, más delgada de lo que la recordaba, con ojeras profundas y esa expresión de quien ha llorado demasiado en los últimos meses. «Pasa», le dije, y se sentó en el sofá pequeño que había heredado de tía Dulce. No hablamos durante los primeros minutos. Yo serví el café y ella lo revolvió sin tomarlo, mirando fijamente la taza como si fuera lo más fascinante del mundo. «¿Por qué?», le pregunté finalmente. «¿Por qué qué?». «No te hagas la tonta, Esperanza. ¿Por qué llegaste al punto de querer cortarme una pierna por dinero?». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejó caer. No era solo por dinero. «Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué?». «Era por todo. Por la presión, por las deudas, por sentirme atrapada, por no saber cómo pedirte ayuda sin admitir que había fracasado en todo». «¿Qué deudas, Esperanza?». Se quedó callada otra vez. «Si vamos a tener esta conversación, va a ser con la verdad completa o no la vamos a tener». Respiró profundo. «Debo 120,000 pesos de tarjetas de crédito, 50,000 pesos de un préstamo personal que saqué para pagar las tarjetas, 30,000 pesos que le debo a Miguel de la manutención de los niños y como 70,000 pesos más en préstamos pequeños que fui pidiendo para pagar otros préstamos». Hice las cuentas mentalmente. Casi 300,000 pesos de deuda. Una fortuna para alguien con el sueldo de Esperanza. ¿Cómo llegaste a ese punto? Después del divorcio, no me alcanzaba el dinero para mantener el mismo nivel de vida. Los niños estaban acostumbrados a ciertas cosas, a cierta casa, a cierta escuela. No quería que sintieran que su mundo se estaba desmoronando. Así que empezaste a pedir prestado. Al principio era solo para emergencias, un préstamo pequeño aquí y otro allá, pero después los intereses empezaron a crecer y para pagar un préstamo tenía que sacar otro, y luego otro. ¿Y cuándo entraste en pánico? Hace como 1.5 años, cuando me di cuenta de que ya no podía ni siquiera pagar los intereses mínimos. Fue cuando empecé a buscar maneras de conseguir dinero rápido, como robarle a tu madre. Se puso roja. No empezó como robo. Al principio solo tomé prestado de tu cuenta, con la intención de devolvértelo cuando cobrara mi aguinaldo, pero después el aguinaldo se fue en otras deudas y necesitaba más dinero y decidiste que era más fácil robarme que encontrar trabajo extra. ¿Trabajo extra? ¿Cuándo? Entre cuidarte a ti, trabajar tiempo completo, llevar y traer a los niños, mantener la casa, hacer las tareas con ellos. ¿Cuándo se suponía que iba a trabajar extra? Por primera vez en la conversación, vi un destello de la Esperanza que yo conocía. No la manipuladora ni la ladrona, sino la mujer agotada que llevaba demasiadas cargas sobre los hombros. Pudiste haberme pedido «sabré ayuda». ¿Cómo? Yendo a decirte «oye mamá, soy un desastre financiero total, me prestas 300,000 pesos», admitiendo que a los 40 años todavía no sabía manejar mi vida. Sí, exactamente así. Así es como se pide ayuda a Esperanza, con la verdad. Tú nunca me habrías prestado tanto dinero. Tienes razón, no te habría prestado tanto dinero. Se quedó callada como si eso confirmara sus peores temores. Pero te habría ayudado de otras maneras. Te habría conseguido un abogado para renegociar tus deudas. Te habría ayudado a hacer un presupuesto realista. Te habría cuidado a los niños para que pudieras trabajar horas extra. Te habría apoyado para que buscaras un trabajo mejor pagado. La miré directamente a los ojos, pero sobre todo, te habría evitado que llegaras al punto de convertirte en una persona capaz de mutilar a su propia madre. Ahí sí se echó a llorar. No fueron lágrimas bonitas de telenovela, sino llanto feo, desesperado, de quien sabe que ha tocado fondo. No sabía qué hacer, sollozó. Cada día que pasaba estaba más hundida. Los del banco me llamaban todos los días. Los niños me pedían cosas que no podía comprarles. Miguel me reclamaba la manutención que no podía pagarle. ¿Y tú? Tú parecías tan frágil después del derrame cerebral, tan dependiente de mí. Y viste una oportunidad.
Vi una solución, una manera de resolver todos mis problemas de una vez. El seguro médico pagaría la operación, yo recibiría una comisión como tu tutora legal. Y con ese dinero podría saldar mis deudas y empezar de cero. ¿Y yo qué? ¿Yo viviendo el resto de mi vida con una pierna menos? Pensé que te adaptarías, que te conseguiría una prótesis buena, que tal vez hasta sería mejor para ti, porque ya no tendrías que preocuparte por las complicaciones de la diabetes. La miré sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿En serio te convenciste de que cortarme una pierna sana era por mi bien? No era sana. El doctor Miranda me enseñó los análisis. Tenías principios de gangrena, problemas de circulación. Análisis falsos, Esperanza. Análisis que él inventó para justificar una operación innecesaria. Se quedó callada otra vez. Creo que esa fue la primera vez que realmente entendió la magnitud de lo que había estado a punto de hacer. Yo no sabía que los análisis eran falsos. ¿No sabías o no quisiste saber? No respondió, pero no necesitaba hacerlo. Las dos sabíamos la respuesta. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo terminé mi café y ella siguió revolviendo el suyo sin probarlo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. No lo sé. ¿Vas a retirar los cargos? No lo sé. ¿Vas a perdonarme? La miré durante un largo rato antes de responder. No lo sé. Se puso de pie. Entonces no tengo nada más que hacer aquí. Siéntate. ¿Para qué? ¿Para que me sigas humillando? Ya entendí. Soy un monstruo, una mala hija, una mala persona. ¿Qué más quieres que diga? Quiero que digas la verdad completa. ¿Qué verdad? La verdad sobre por qué realmente lo hiciste. Porque no fue solo por las deudas, ¿verdad? Se puso rígida. No sé de qué hablas. Hablo de que llevabas años sintiéndote resentida conmigo. Hablo de que siempre creíste que yo quería más a tus hermanos que a ti. Hablo de que cuando tu papá murió y tus hermanos siguieron con sus vidas mientras tú te quedaste cuidándome, te sentiste castigada por ser la hija buena. Le temblaron las manos. Hablo de que viste mi enfermedad como una oportunidad de vengarte por todos los años que te sentiste invisible, ignorada, menos querida que los demás. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué les mentiste a tus hermanos sobre mi estado de salud? ¿Por qué los mantuviste alejados? ¿Por qué te aseguraste de que yo dependiera completamente de ti? Se desplomó en el sofá y se tapó la cara con las manos, porque quería que por una vez en mi vida fuera yo la importante, la única, la que no podía ser reemplazada. Ahí estaba, la verdad que había estado esperando escuchar. Y cuando te diste cuenta de que controlarme no te hacía sentir mejor, sino peor, decidiste deshacerte del problema. No, no era así. Sí era así, Esperanza. Y hasta que no lo admitas completamente, no podemos comenzar a arreglar nada. Se quedó llorando durante 20 minutos. Yo no me moví de mi silla ni dije una palabra. A veces la verdad necesita tiempo para acomodarse, como el sedimento en un vaso de agua. Cuando finalmente se calmó, levantó la cabeza y me miró con los ojos rojos e hinchados. Tienes razón, dijo con voz ronca. Llevaba años sintiéndome invisible en esta familia. Cuando éramos niños, Roberto era el responsable, Carmen era la inteligente, José Luis era el gracioso, Marisela era la bebé consentida. ¿Y yo qué era? Eras mi Esperanza. Era la de en medio, la que no destacaba en nada especial, la que siempre trataba de complacer a todos sin conseguir que la notaran realmente. Asentí. Tenía razón en eso. Cuando murió papá y todos siguieron con sus vidas mientras yo me quedé contigo, al principio me sentí orgullosa. Por fin era yo la hija importante, la que estaba ahí cuando me necesitabas. Pero después empezó a sentirse como una cárcel. ¿Por qué no me dijiste que te sentías así? ¿Cómo? ¿Cómo le dices a tu madre enferma que cuidarla te está arruinando la vida? ¿Cómo le dices que a veces la odias por necesitarte tanto? Sus palabras dolieron, pero no me sorprendieron. En el fondo, siempre había sabido que Esperanza cargaba con resentimientos,
pero había elegido ignorarlos porque era más fácil que enfrentarlos. Y después, cuando empezaron los problemas de dinero y vi la oportunidad con el seguro médico, no pensé en ti como mi madre. Pensé en ti como un problema que podía resolver. ¿Y cuándo te diste cuenta de que estabas dispuesta a mutilarme por dinero? Nunca me lo planteé en esos términos. En mi cabeza era un procedimiento médico necesario que también resolvería mis problemas financieros. No fue hasta que Roberto me gritó en la reunión familiar que realmente entendí lo que estaba haciendo. ¿Y cómo te sentiste cuando lo entendiste? Como un monstruo, como la peor persona del mundo, como alguien que no merecía seguir viviendo. Pero sigues viva. ¿Sí? ¿Y qué has hecho con esa culpa durante estos meses? Llorar, darme golpes en la cabeza, despertarme todas las noches pensando en lo que pudo haber pasado, imaginarme cómo habrías vivido sin una pierna por mi culpa. ¿Y eso te ha servido de algo? No. Entonces tal vez es hora de hacer algo más productivo con ese sentimiento. Me levanté y fui a la cocina a traer más café. Cuando regresé, Esperanza estaba mirando por la ventana hacia el patio donde crecían los jazmines. ¿Recuerdas cuando plantamos jazmines en la casa de la colonia Morelos?, le pregunté. Sí, yo tenía como 10 años. Dijiste que los jazmines eran especiales porque crecían aún después de ser cortados. Exacto. Podías cortar una rama y plantarla en otro lugar y crecería una planta completamente nueva. Se volvió a mirarme. ¿Qué estás tratando de decirme? Que a veces, cuando algo está dañado, la única manera de salvarlo es cortarlo y empezar de nuevo. ¿Te refieres a nosotras? Me refiero a todo, a nuestra relación, a tu vida, a tu manera de manejar los problemas. Todo está tan enredado que tal vez la única solución es empezar desde cero. ¿Y cómo se hace eso? Primero, siendo completamente honestas la una con la otra, sin mentiras, sin medias verdades, sin excusas. Segundo, aceptando las consecuencias de nuestros errores. Tú de intentar lastimarme, yo de ignorar tu sufrimiento durante años. ¿Tú tienes errores que aceptar? Por supuesto. Fui una madre que no supo ver que una de sus hijas se estaba ahogando, que privilegió la comodidad de no hacer preguntas por encima del bienestar emocional de su hija, que se aprovechó de tu sentido del deber sin reconocer el sacrificio que estabas haciendo. Se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de culpa, sino de alivio. ¿Me perdonas?, preguntó. Te perdono el robo. Te perdono la mentira. Te perdono incluso el haber puesto mi vida en riesgo. Pero hay algo que me cuesta más trabajo perdonar. ¿Qué? Que durante todos estos meses hayas dejado que Santiago y Valeria pagaran por tu culpa. Que los hayas usado como peones en tu juego de culpas. Que les hayas mentido sobre mi estado emocional y les hayas hecho creer que yo no los quería ver. Agachó la cabeza. Tenía miedo de que si te veían, te dirían algo que me delataría, y preferiste que crecieran pensando que su abuela los había abandonado. Sí, eso, Esperanza, eso es lo más difícil de perdonar. Porque cuando lastimas a los niños, no solo los lastimas a ellos, lastimas su futuro, su capacidad de confiar, su imagen de lo que debe ser una familia. ¿Cómo puedo arreglar eso? Diciéndoles la verdad apropiada para su edad, pero la verdad. Que tú cometiste errores graves, que yo me enojé, que ambas estamos trabajando para arreglar nuestra relación, pero que ellos nunca, nunca fueron culpables de nada. Y si me preguntan qué errores cometí, les dices que tomaste dinero que no era tuyo y que mentiste sobre algunas cosas importantes. No necesitan saber los detalles médicos, pero sí necesitan saber que tú fuiste quien se equivocó, no ellos. Asintió lentamente. ¿Y después de eso qué? Después de eso empezamos a reconstruir. Poco a poco, con paciencia, con honestidad. ¿Retirarás los cargos penales? Probablemente, pero no porque te haya perdonado, sino porque creo que la cárcel no va a enseñarte nada que no hayas aprendido ya.
y porque creo que los niños necesitan que su madre esté disponible para reparar el daño que les hizo. ¿Y qué pasará con nosotras? ¿Volveremos a ser madre e hija? Esperanza, nunca dejamos de ser madre e hija. Lo que vamos a hacer es aprender a hacerlo de una manera más sana. ¿Eso qué significa? Significa que vas a aprender a pedir mi ayuda cuando la necesites, sin vergüenza y sin excusas. Significa que yo voy a aprender a ofrecerte apoyo sin esperar que sacrifiques tu vida por mí. Significa que los dos vamos a aprender a comunicarnos como adultas, no como la madre controladora y la hija resentida. ¿Y si no podemos? Entonces por lo menos lo habremos intentado, y eso ya es más de lo que hicimos durante los últimos años. Se puso de pie otra vez, pero esta vez no para irse, sino para acercarse a mí. ¿Puedo abrazarte? Sí. Fue un abrazo extraño, tentativo, como el de dos personas que se están conociendo por primera vez, pero fue un abrazo real, sin fingimientos ni manipulaciones. Gracias, me susurró al oído. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por darme otra oportunidad, por seguir siendo mi mamá aunque yo no mereciera serlo. Las madres no renunciamos a nuestros hijos, Esperanza. A veces nos alejamos para protegernos, a veces nos enojamos para defendernos, a veces nos sentimos decepcionadas hasta el alma. Pero no renunciamos. ¿Y ahora qué sigue? Ahora siguen los sábados con los nietos, las llamadas telefónicas para preguntarnos cómo estamos, las visitas de vez en cuando para tomar café y platicar de cosas normales. Siguen las pequeñas tradiciones familiares que construimos día a día. ¿Y el dinero? ¿Las deudas? Vamos a buscar un abogado especializado en finanzas personales. Vamos a hacer un plan realista para pagar lo que debes sin matarte en el intento. Y si es necesario, vamos a pedirles ayuda a tus hermanos, como familia. Ellos van a querer ayudarme después de lo que hice, van a querer ayudar a sus sobrinos y a su hermana. Tal vez no de inmediato, tal vez no sin condiciones, pero van a ayudar. Porque eso es lo que hacen las familias cuando uno de sus miembros está en problemas de verdad. Esperanza se fue esa tarde, con una expresión diferente en la cara. No de alivio completo, eso iba a tomar tiempo, sino de esperanza real. Por primera vez en meses, tenía un plan que no involucraba lastimar a nadie más. Esa noche llamé al licenciado Herrera para decirle que quería retirar los cargos penales. Después llamé a cada uno de mis otros hijos para contarles sobre la conversación que había tenido con Esperanza. Roberto, como siempre, fue el más escéptico. ¿Estás segura de que no te está manipulando otra vez? Estoy segura de que estoy dispuesta a correr el riesgo, le respondí. Carmen fue más comprensiva. Si tú crees que puede cambiar, yo te apoyo. José Luis se preocupó por los aspectos prácticos. ¿Va a necesitar ayuda con las deudas? Marisela se centró en los niños. Lo importante es que Santiago y Valeria tengan una familia estable. Todos, cada uno a su manera, estuvieron de acuerdo en darle una oportunidad a su hermana. No porque hubieran olvidado lo que había hecho, sino porque entendían que a veces no se trata de borrar lo que pasó, sino de aprender a vivir con ello sin dejar que te envenene. Las cosas no volvieron a ser como antes, pero tampoco siguieron como estaban. Carmen y Marisela comenzaron a incluir a Esperanza en las llamadas familiares, siempre con cierta cautela. Roberto seguía distante, pero aceptó verla en los cumpleaños de los niños. José Luis fue el primero en ofrecerse a ayudarla a organizar sus finanzas. Yo no forcé nada, dejé que cada uno encontrara su forma.